la clase anterior, en la clase presencial, hemos hablado sobre el planteamiento del problema, ¿ya? Pero igual lo vamos a volver a repetir, ¿ya? Hay algunas cuestiones previas referente cuando tenemos que abordar el tema del problema de investigación. ¿Qué es un problema de investigación? ¿Cuáles son los elementos que van a conformar este planteamiento del problema de investigación? En ese sentido, tenemos que delimitar, por ejemplo, el problema de investigación. No podemos pretender, por ejemplo, hacer una investigación en el tiempo de todo el siglo XXI. Es imposible, ¿no? Hay que delimitar el tiempo y además también hay que delimitar tiempo y espacio. O sea, ¿cuál va a ser nuestra muestra? ¿Cuál va a ser el tiempo del año de investigación? ¿Bien? Acá, por ejemplo, dice planteamiento del problema y pregunta de investigación. ¿Qué efectos produce en la autoestima del divorcio reciente en mujeres de 30 a 40 años? ¿No? Y acá se está especificando. Básicamente, de acuerdo al autor Hernández Sampieri, que es uno de los autores que les recomiendo a ustedes no solamente para el curso de metodología de investigación, sino también para el curso de tesis 1 y tesis 2. Porque tengan en cuenta que esta es la base, lo que estamos haciendo nosotros es la base de los próximos cursos. Y esto es básicamente el plantear cómo se investiga científicamente. Y Sampieri habla de que plantear un problema es afinar y estructurar de manera formal la idea de investigación. En este caso, voy a establecer la estructura de manera formal cómo voy a investigar, o sea, cuál va a ser mi objeto de estudio, ¿ya? Para poder desarrollar mi investigación. Y al determinar el objeto de estudio, en base a eso me voy a plantear un problema, o sea, me voy a cuestionar. Básicamente se señala de que la investigación sirve justamente para producir conocimiento. Y efectivamente es así, porque a través del planteamiento del problema, el hombre avanza en la investigación. Si no hubiera problemas en la vida, difícilmente aprenderíamos. Es necesario que exista problemas para que puedan nosotros pues, plantear, estudiar nuestro el problema y plantear soluciones. ¿No? Acá hay criterios por ejemplo, para plantear el problema. Debe expresarse relación entre dos o más variables. Hemos dicho que esta relación es entre la variable independiente y la variable dependiente. La variable independiente es la que establece justamente una relación con la variable dependiente. Por ejemplo, yo tengo mi variable independiente en el cumplimiento de las pensiones de alimentos y mi variable dependiente el Poder Judicial y el Estado. ¿Qué relación tiene la variable dependiente, Poder Judicial y el Estado, con la variable independiente, que es el cumplimiento de la pensión de alimentos? Dice que en estos órganos son los que justamente van a llevar a cabo el proceso de cumplimiento de la obligación alimentaria. Entonces siempre tiene que haber una relación, una posibilidad de realizar a través de estas variables una prueba empírica. Pero siempre el planteamiento del problema se hace en forma de preguntas, ¿no? Establece, por ejemplo, por ejemplo, en el ejemplo que le estoy dando a ustedes, el planteamiento del problema sería cuáles son los factores que inciden en el cumplimiento de las pensiones de alimentos en los procesos llevados en el Poder Judicial. ¿Se dan cuenta? Ahí yo estoy estableciendo un problema, que lo estoy formulando las preguntas. ¿Cuáles son los factores que inciden en el cumplimiento de la pensión de alimentos en los procesos llevados en el Poder Judicial? Entonces ahí me va a abrir un sinnúmero de posibilidades, ¿no? Y eso va a servir justamente lo que vamos a señalar
lo que es la hipótesis y las variables. El elemento de un problema de investigación tiene como objetivo de la investigación, pregunta de la investigación, justificación y evaluación de las deficiencias en el problema. ¿Cuáles son esas pautas que necesitamos para formular un problema? La formulación debe presentarse de forma clara, ¿no? Sin ambigüedades. Es decir que la pregunta que yo establezco de la formulación del problema tiene que ser en un lenguaje claro y preciso. Lo que siempre yo le digo, breve, conciso y preciso, ¿no? No tiene que tener ambigüedades. O sea, acá, por ejemplo, está claro el ejemplo, ¿no? ¿Cuáles son los factores que inciden en el cumplimiento de las pensiones de alimentos en los procesos llevados en el Poder Judicial? Ahí estoy utilizando un lenguaje claro y estoy estableciendo los parámetros, los factores que inciden en el cumplimiento de las pensiones de alimentos en los procesos llevados a cabo por el Poder Judicial y del Estado. En ese caso también se debe restringir la cobertura del estudio, un aspecto conceptual, físico y geográfico. Esto permite definir y localizar el problema. Siempre es conveniente formularlo en términos de preguntas. Debe permitir la identificación en forma inmediata de las variables a estudiar. En este caso, justamente vamos a identificar las variables que vamos a estudiar. Variable independiente, definir los factores, ¿no? Establecer los factores que inciden en el cumplimiento de las pensiones de alimentos en los procesos llevados al Poder Judicial y del Estado. Entonces, el factor es la variable independiente, el cumplimiento de la pensión de alimentos frente a el Poder Judicial y el Estado tendría a ser la variable dependiente. Buena, chica. Ya. Debe expresarse una relación entre dos variables, ya lo hemos establecido. Al formular el problema se debe definir operacionalmente las variables, expresando en variables manipulables, susceptibles de verificación empírica. ¿Por qué es importante establecer las variables, ¿no? En forma clara y precisa? Porque de esa manera vamos a poder operacionalizar esas variables. Operacionalizar las variables significa que, por ejemplo, cumplimiento de las pensiones de alimentos, qué cosas alimentos, una operacionalización de la variable, incumplimiento, eh, eh, vestido, asistencia, alimentos. Entonces, todo eso vamos a ir, no, te estoy dando un ejemplo, Nicolás. Entonces, ahí, de partir de ahí, tú tienes que desarrollar el ejemplo, pues, ¿ya? Bien. Al formular el problema se debe definir operacionalmente las variables expresando en variables manipulables susceptibles de verificación. Debe plantear la posibilidad de obtener datos relevantes a un desarrollo científico o tecnológico. Debe determinar el contexto y los presupuestos teóricos en el cual se suscribe el problema a investigar. Ahora, sobre las variables, todavía no he entrado yo en variables, ¿ah? Todavía simplemente estoy haciendo lo que se establece en el planteamiento del problema. ¿Ya? Ahora, lo que sí te puedo señalar, Nicolás Calizaya, es de que estas variables tienen que tener una relación con el derecho. ¿Ya? Una relación con el derecho. O sea, su problema de investigación tiene que ser relacionado al derecho, no puede ser, por ejemplo, a la educación. A mí, por ejemplo, no importaría, por ejemplo, ver el tema el tema sociológico, la delincuencia como factor social. O sea, eso no, o sea, tengo que tomar un tema relacionado justamente con el derecho.
La definición del problema va como una proposición expresada en términos positivos, ¿no? Es una pregunta principal, que es el objeto general de la investigación, y preguntas secundarias subordinadas a objetivos específicos. Bien. Ya sobre el planteamiento del problema, ya hemos establecido de que tenemos que establecer, y ha sido materia ya de una tarea, ¿ya? Sobre el planteamiento del problema. El planteamiento del problema es mi objeto de estudio, lo que yo voy a desarrollar en el proceso de investigación. Y señalé también, además de que el planteamiento del problema tiene que necesariamente está relacionado con algo que uno conoce. Yo no comparto, por ejemplo, la idea de que no hay ningún tipo de investigación sobre un punto de un objeto de investigación y me lanzo a investigar. Hoy en día el conocimiento está muy avanzado y lo que se trata que a través de la investigación es generar qué cosa, generar nuevos aportes. No, no se trata de descubrir, por ejemplo, la pólvora, porque la pólvora ya está descubierta, sino que lo que se trata es poder incrementar el conocimiento. Por eso que en su momento, cuando veamos más adelante, vamos a ver que hay que establecer los antecedentes de ese problema de investigación. Bien, ahora, ¿qué objetivo me voy a plantear? ¿No? O sea, el objetivo de investigación es lo que queremos nosotros lograr, alcanzar y conseguir a través de la investigación. Básicamente acá ya hemos dicho que el problema se plantea en forma de preguntas. El objetivo de la investigación, no, acá tenemos que ser enunciados, ¿no? Preciso en la meta que se persigue. Está compuesto por objetivos generales y objetivos específicos. Para la formulación se realiza sobre la base de formulación del problema. De acuerdo al problema que yo me establezco, tengo que, de acuerdo al problema, voy a establecer mis objetivos, o sea, qué es lo que quiero investigar. ¿Cuál es la importancia de los objetivos? Prácticamente nos permite especificar el conocimiento que se desea alcanzar a nivel de resultado que se puede comprobar, delimitar los alcances de la investigación, nos define las etapas que se requieren en el estudio, determina los resultados que se esperan obtener, no olvidar en el logro los objetivos específicos constituye el objetivo general. Bien, hemos dicho que los objetivos pueden ser de dos tipos, objetivo general y objetivo específico. En cuanto a objetivo general, básicamente constituye una deducción lógica del problema de investigación formulada. El objetivo no va a establecer soluciones concretas ni específicas de los problemas a resolver. Los objetivos específicos son desgregados de ese objetivo general, son enunciados que se va a indicar en el curso de análisis lo que va a ser sometido a las variables del problema a estudiar. Bien, acá tenemos un ejemplo, ¿no? De un ejemplo de problema general, problema específico. Un problema, ¿qué relación existe entre motivación y el compromiso laboral de los docentes en la Universidad Peruana Miguel Ángel Rodríguez Rivas Lima 2013? Ya. Entre los objetivos, entre el problema específico, ¿de qué modo influye las técnicas de reclutamiento y selección de personal para el cumplimiento eficaz y eficiente de los docentes? ¿Cómo influye la identidad institucional de los docentes en la formación profesional de los docentes? Ya. Van a ver ustedes la comparación, por ejemplo, en cuanto a los objetivos. Si es cierto, el problema general y el problema específico se establece a través de preguntas,
el objetivo general y específico ya no se establece en preguntas, que no se determina, ¿no? Por ejemplo, utilizamos el verbo determinar, evaluar, precisar, ¿no? Por ejemplo, objetivo general, determinar que a mayor motivación, mayor ese compromiso laboral de los docentes de la Universidad Peruana tal. Específico, evaluar, o sea, valorizar las técnicas de reclutamiento y selección de personal que fluyen en el cumplimiento eficiente y eficaz de los docentes. Precisar el grado de identidad institucional de los docentes que contribuyen en la formación profesional de los estudiantes. Bien. Formular un objetivo general descriptivo es diagnosticar una variable descriptiva. Analizar puede ser una variable descriptiva y una variable descriptiva. Analizar las relaciones entre variables descriptivas y variables descriptivas. Ahora, en cuanto a la formulación de un objetivo general, si yo quiero establecer una variable explicativa, por ejemplo, determinar las causas de la violencia familiar, ¿no? Respecto a las relaciones interpersonales, en cuanto a las relaciones interpersonales. Entonces, ahí lo que yo deseo es justamente establecer una variable descriptiva. Ahora, también puedo explicar características, ¿no? A través de también comportamiento mediante un análisis. Acá tenemos un ejemplo general del objetivo general y un objetivo específico. Objetivo general. Determinar la relación de los rasgos de la personalidad y la satisfacción con la vida en docente de una universidad particular de Lima. Objetivos específicos. Establecer las propiedades psicométricas del cuestionario de los 5 grandes dimensiones de la personalidad. Identificar los rasgos de la personalidad en los docentes de la Universidad Particular de Lima. Bien. Ahora, en cuanto a la justificación de importancia, ¿por qué se hace el estudio? ¿No? Cuando estamos en esta parte, la justificación de importancia es cuál es la razón por la cual yo voy a realizar el estudio, para qué yo realizo el estudio, o sea, qué es lo que busco, o sea, por ejemplo, si tengo, por ejemplo, la libertad sindical como derecho humano frente a la derogación de la ley de servicio civil. La libertad sindical, entonces, ¿cuál es la importancia o justificación de la libertad sindical, por ejemplo? En ese sentido, será un derecho humano, será considerado un derecho secundario, entonces acá tengo que justificar. Entonces, y además decir para qué sirve este estudio y exponer justamente los beneficios que derivan de ella. ¿Alguna pregunta hasta aquí, por favor? El objetivo general básicamente es el objetivo que engloba eh, lo que engloba el problema en sí. Ahora, los objetivos específicos van a derivarse del objetivo general, ¿no? Por ejemplo, yo tengo un objetivo general que todos ustedes aprueben el curso. Entonces, mi objetivo específico será, primero, que tengan conocimiento de metodología. Segundo, mi objetivo específico, que puedan plantear un proyecto de investigación. Entonces, todo esto se deriva del objetivo general. ¿Alguna otra pregunta?
Bien, vamos. Ahora, en cuanto a la justificación, tengo que ver, como ejemplo, establecer cuál es la conveniencia de esta investigación, la relevancia social, la trascendencia de este problema de investigación, cuál es la metodología que voy a utilizar, aspectos éticos de la investigación, la viabilidad de la investigación. Bueno, hay algunas preguntas que tengo acá que puede ayudar, por ejemplo, para que se pueda justificar el problema. La conveniencia, ¿para qué sirve la investigación? Entonces, de esa manera yo justifico. En cuanto a la relevancia social, ¿qué proyección tiene el problema que voy a investigar? En cuanto a la implicación práctica, ¿ayudará a resolver algún problema práctico? El valor teórico se logrará llenar un vacío de conocimiento, puede sugerir ideas, recomendaciones o hipótesis a futuras investigaciones. Utilidad metodológica puede ayudar a crear un nuevo instrumento para recolectar o analizar datos. Sugerencia para estudiar más adecuadamente una población. Son las justificaciones o preguntas que nos puede ayudar para establecer la justificación y las variables. La viabilidad, perdón. En cuanto a la viabilidad de la investigación, tengo que ver una cosa. O sea, por ejemplo, no puedo decir, quiero investigar la luna. Eso no es un problema de investigación viable, ¿no? Tendría que estar en la NASA, no sé. Entonces, viable significa que pueda ser factible, ¿no? Que se pueda alcanzar la investigación. Y la factibilidad o la viabilidad tiene que ver justamente con los recursos financieros, con los recursos humanos materiales que en última instancia van a determinar los alcances de la investigación. Puede llevarse a cabo esta investigación y cuánto tiempo voy a tomar, cuánto costará la investigación. Entonces yo tengo que ver también mi presupuesto para poder justamente ver qué alcance puedo tener para poder viabilizar mi investigación. Vean ustedes, ¿hay qué cosa ven ustedes? ¿Qué ven ahí ustedes? Ven ahí, por ejemplo, ven a un niño frente a un televisor y varios niños frente a a un monitor, ¿no? Bien, veamos. Entonces, en cuanto a la pregunta de investigación, por ejemplo, puede ser, ¿cuál es el uso de los niños de la ciudad de Lima? ¿Cuál es el uso que los niños de la ciudad de Lima hacen de la televisión? ¿Puede ser pregunta de investigación? Claro que sí. ¿Cuánto tiempo dedican a ver la televisión diferentes tipos de niños? ¿Cuáles son los programas preferidos que tienen esos niños? ¿Qué tipo de control ejercen los padres sobre sus hijos en relación con la actividad de ver televisión? En cuanto al objetivo, podríamos ver, por ejemplo, describir el uso de los niños de la ciudad de Lima hacia la investigación. Vean ustedes una diferencia acá. El problema de investigación se hace en base a preguntas y los objetivos se hacen utilizan el verbo describir, indagar, describir y conocer. ¿Ya? Por ejemplo, acá, describir el uso de los niños de la ciudad de Lima hacen de la televisión, indagar el tiempo que los niños de la ciudad de Lima dedican a ver la televisión, describir cuáles son los programas preferidos de los niños de la ciudad de Lima, conocer el tipo de control que ejercen los padres sobre la actividad de ver televisión de los hijos.
esos objetivos. Justificación, por ejemplo. Para la mayoría de los niños, ver la televisión, dormir e ir a la escuela constituye una de sus principales actividades. Asimismo, la televisión es el medio preferido por los niños. Se estima que el promedio del niño ve televisión 3 horas diarias y se calcula que un reporte de la agencia de investigación Nielsen, que al cumplir los 15 años un niño ha visto cerca de 15 horas de contenido televisivo. ¿Ya? Entonces, acá yo estoy dando una justificación a mi planteamiento del problema. Entonces, acá, por ejemplo, la legislación de donación de órganos y los pacientes desahuciados del Hospital Roleati, puede ser del páncreas, el corazón, el hígado. Estamos viendo ejemplos de planteamiento de problemas, ejemplos, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a la donación del órgano, la donación de órgano en Perú es un tema un poco tocado, tanto en nuestro estado como por la sociedad, a pesar de estar contemplado, en nuestra Constitución, donde tenemos derecho a la protección de salud y llevar una vida normal y digna. Para eso, si es necesaria una donación o trasplante de algún órgano, se debería realizar. Pero hemos notado que lamentablemente el mayor problema que hay en nuestra sociedad respecto a este tema es la falta de cultura de donación de órganos. ¿Ya? Entonces, vemos, formulación de problemas. ¿Existe una adecuada legislación que regule la donación de órganos? Este tema de donación de órganos acá es un tema de derecho. ¿Y de qué parte de la rama del derecho? A ver, alumnos, ¿de qué parte de la rama de derecho es la donación de órganos? ¿Qué parte del derecho ya, civil? Ya, muy bien, Beatriz, pero ¿qué parte del derecho civil? ¿Qué libro específico habla sobre la donación de órganos? ¿Cuál es el primer libro, Edwin? Personas. ¿Ya? Nicolás Calizaya también dice civil, correcto. Entonces, acá hay un ejemplo, ya que decía Calizaya, por ejemplo, acá hay dos variables, ¿no? La variable de adecuada legislación y donación de órganos. En este caso, ¿cuál sería la variable independiente? Existe una adecuada legislación que regule las donaciones de órganos. En ese problema, ¿cuál sería la variable independiente? A ver, niño, ¿está ahí el niño? Niño Ruiz, niño, ¿qué dice? ¿Cuál es la variable independiente ahí? ¿Estás segura, Beatriz? Definitivamente, adecuada legislación es una variable. Donación de órgano es otra variable. Entonces, ¿cuál sería la variable independiente? En este caso, como está planteado el problema, la adecuada legislación sería la variable independiente y la variable dependiente donación de órganos.
¿ya? Porque acá lo importante, independiente, es la legislación. Quiero ver si es que la legislación es adecuada para que regule, por ejemplo, la donación de órganos. ¿Correcto? Bien. Ya, he formulado el problema. ¿Existe una adecuada legislación que regule la donación de órganos? Esa es la tarea que ustedes van a hacer. ¿Ya? Esa es la tarea que van a hacer. Ya he establecido ya. Plantear formulación de problema, hacerlo en preguntas. Y de ahí hacer preguntas específicas del problema. ¿La población conoce de alguna ley sobre donación de órganos? ¿La donación de órganos se encuentra regulada en nuestro Código Civil o Código Penal? ¿Existe alguna sanción por el tráfico de órganos en nuestro Código Penal? ¿Ya? Entonces, primera tarea que van a hacer es formular el problema, ¿ya? En preguntas, así de forma breve, conciso y preciso, y formular preguntas específicas. Acá hay algunos ejemplos también que les puede servir. Esta es la última, voy a hacerles esta última. Por ejemplo, otro ejemplo. El desconocimiento del NIF y su influencia al aplicar el nuevo Plan Contable General Empresarial de las entidades privadas del Distrito de San Miguel durante el periodo 2009. En la actualidad, todas las organizaciones necesitan información actualizada, confiable, desde el planteamiento del problema. El planteamiento general del problema, cómo influye el desconocimiento de las normas internacionales de información financiera en la aplicación del nuevo Plan Contable Empresarial. Planteamiento, formulación de problemas específicos, cuáles son los niveles de desconocimiento con respecto a las normas internacionales de información financiera de los contadores. ¿Cuál es el efecto de la causa de desconocimiento de las normas internacionales de información financiera al aplicar el nuevo Plan Contable General Empresarial? Bien. Bien, entonces, vamos a ver. Vamos a ver Nicolás. Ahorita te voy a señalar. Bien, el trabajo consiste, ¿ya? El trabajo básicamente consiste en esto. El trabajo se va a presentar, esta semana ustedes tienen práctica calificada. Para la siguiente semana, no es para este domingo, sino para el siguiente domingo nos toca, ¿no? Sí, este domingo no, sino el siguiente domingo, ustedes van a plantear el problema, ¿no? Planteamiento del problema. Planteamiento del problema y planteamientos específicos. Justificación y los objetivos, ¿ya? Ustedes van a desarrollar esto. El trabajo va a ser realizar planteamiento del problema, problemas específicos, justificación y objetivos.
Esa va a ser la tarea que ustedes van a desarrollar, ¿ya? Y van a exponer la siguiente, este domingo, práctica calificada, la siguiente, ¿ya? A ver, como ustedes tienen un grupo, a partir de aquí, escojan bien su planteamiento de problema porque de ahí va a arrancar todo lo que hagamos. Y siempre nos vamos a remontar al planteamiento de problema. Entonces, problema que ustedes hayan elegido, entonces ya no se puede cambiar, ¿ah? Ya no se puede cambiar. Entonces, sería bueno que el trabajo que ustedes me entreguen se queden ustedes con una copia, para que puedan archivarse y vean ustedes la secuencia, la puedan tener. Bien, ¿alguna pregunta al respecto? Jimmy, referente al problema de investigación, tiene que ser necesariamente relacionado con la carrera de Derecho, ¿ya? Con la carrera de Derecho. Bien, entonces, el trabajo no es individual, el trabajo es grupal. Ya hemos formado los grupos de trabajo. Ahora, aquellos alumnos que no tienen grupo, en este caso tendrían que hacerlo individualmente para luego incorporarse a un grupo, ¿ya? O sea, no dejan de hacer su tarea. ¿Alguna pregunta más, por favor? Bien, les agradezco la atención prestada. Gracias, Edwin. Y nos estaremos viendo entre un ratito a las 9 para el curso de sucesiones, ¿ya? Bien, gracias. Buenas noches.